Es 1943. Por toda América, los patios traseros bullen de actividad. Los huertos de la Victoria alimentan a las familias, las cajoneras frías alargan la temporada. Los emparrados dan sombra verde a los porches, incluso las cañas para las judías se convierten en fuertes. Pero en algún punto entre los céspedes bien cuidados y los pasillos del supermercado, olvidamos tradiciones enteras. Desaparecieron herramientas, diseños, incluso las propias plantas. Hoy en Estela Aurica, vamos a desenterrar 15 características de jardín geniales que una vez definieron los patios americanos. Ahorraban agua, alimentaban a las comunidades y puede que merezca la pena recuperarlas. Mucho antes de que los invernaderos de jardín se convirtieran en símbolos de estatus, los jardineros americanos tenían un truco más humilde bajo la manga: las cajoneras frías, adosadas a la pared más soleada de la casa. Estas cajas bajas con tapa de cristal parecían modestas, pero obraban magia estacional, construidas con madera recuperada y ventanas reutilizadas, a veces incluso con viejos parabrisas de coche. Las cajoneras frías convertían la gélida primavera en un microclima acogedor. Sin electricidad, sin maquinaria, solo luz solar, inercia térmica y un diseño ingenioso, orientadas para recibir el sol bajo del invierno. Absorbían el calor durante el día y lo retenían por la noche en la tierra de debajo. En su interior, las cajoneras frías podían hacer brotar las semillas mientras la nieve aún cubría el suelo: lechugas, espinacas, rábanos, cultivos que de otro modo se helarían, prosperaban en estas incubadoras improvisadas. En muchos hogares, alargaban la temporada de cultivo desde febrero hasta bien entrado diciembre, manteniendo las verduras frescas en la mesa, a pesar de las heladas y el frío. No eran ostentosas, pero funcionaban discretamente, prolongando la cosecha sin más que cristal, tierra y sol. Y en una época anterior a que los supermercados tuvieran de todo durante todo el año, eso era revolucionario. Están descubriendo que no solo es fácil hacer un huerto de la Victoria, sino que es una forma estupenda de divertirse y hacer un montón de ejercicio saludable. Antes de que los columpios y los toboganes de plástico se apoderaran del patio trasero, había algo mucho más mágico: los tipis de judías. No eran solo estructuras de jardín, eran fuertes vivientes que crecían más altos cada día, convirtiendo un puñado de palos y semillas en escondites encantados. Construir uno era sencillo: de 6 a 8 palos largos, desde bambú hasta viejos palos de escoba, se ataban juntos por la parte de arriba, como la estructura de un tipi. En la base, los niños ayudaban a plantar judías de enrame, y luego observaban con asombro cómo las enredaderas trepaban hacia el cielo, sus hojas en forma de corazón formando paredes, techos y una fresca sombra en pleno verano. Para Julio, la estructura se convertía en un mundo secreto, una tienda de campaña verde que zumbaba con las abejas, con luz solar moteada y vainas colgando. Los niños se metían dentro para leer libros, picar judías tiernas o simplemente desaparecer un rato. Y cuando llegaba el otoño, el tipi volvía elegantemente a la tierra, sin plásticos que guardar, sin necesidad de limpieza. Para muchas familias, era a la vez un parque de juegos y una despensa, un lugar donde la maravilla crecía junto a la cena. De los fantásticos fuertes de judías a un movimiento nacional a gran escala, llegaron los huertos que ayudaron a ganar una guerra. Cuando América entró en la Segunda Guerra Mundial, millones de ciudadanos convirtieron sus patios traseros, azoteas y solares en huertos de la Victoria. Huertos de la Victoria, esa es la respuesta. No eran solo parcelas de verduras, eran declaraciones patrióticas basadas en el coraje, la esperanza y la autosuficiencia. Para 1944, casi 20 millones de americanos cultivaban alimentos en casa. Juntos, produjeron la asombrosa cantidad de 8 millones de toneladas de verduras, casi el 40% del suministro total de la nación. En las ciudades, los residentes de apartamentos construían jardineras en las azoteas. En las fábricas, los empleados cuidaban parcelas de huerto durante la hora del almuerzo. Hasta los patios de los colegios se transformaron en bancales de patatas e hileras de coles. Estos huertos eran esenciales. Las cartillas de racionamiento no daban para mucho, y las estanterías de las tiendas a menudo estaban vacías. Las familias aprendieron a hacer conservas, encurtidos y confituras. Los niños ayudaban a acarrear el compost. Los vecinos intercambiaban semillas y recetas. No era solo jardinería, era supervivencia envuelta en espíritu comunitario. Incluso la Casa Blanca se involucró. Es famoso que Eleanor Roosevelt plantó un huerto de la Victoria en el Jardín Sur
dando ejemplo a todo el país. Comida fresca, buena comida, comida repleta de los ricos minerales y vitaminas que todos necesitamos para mantenernos sanos, fuertes y en forma. Aunque los huertos de la Victoria acabaron desapareciendo, una planta se mantuvo firme en silencio: el ruibarbo, esa resistente planta perenne que la jardinería moderna parece haber olvidado. No florece con colores llamativos, ni crece con una fanfarria de moda. Pero durante generaciones, el ruibarbo significó resiliencia, fiabilidad y recompensa. No lo encontrabas en un lugar protagonista. Las matas de ruibarbo eran desterradas a los márgenes, detrás de los cobertizos, junto a las vallas o en rincones en semisombra donde poco más prosperaba, y ahí residía su encanto. Una vez plantado, el ruibarbo simplemente se quedaba, resistía las sequías, ignoraba el abandono y volvía con fuerza cada primavera. Sus tallos brotaban de la tierra como lanzas rojas y verdes, gruesos como palos de escoba, y crecían tan rápido que te sorprendían. Enviaban a los niños con cuchillos o tijeras, y volvían cargando manojos para los pasteles de su abuela, ácidos, intensos, inolvidables. Pero el ruibarbo no era solo una planta, era una tradición. Las familias se transmitían no solo las matas, sino también las recetas. Mermeladas, pasteles, siropes, salsas, cada una un poco ácida, un poco dulce y profundamente nostálgica. Antes de que los fertilizantes vinieran en sacos brillantes, con promesas de perfección, los jardineros americanos confiaban en algo mucho más antiguo: la asociación de cultivos. No era ciencia tal y como la conocemos, pero era brillante. Un huerto no era solo una colección de plantas, era una comunidad cuidadosamente coreografiada. El ejemplo más famoso: las tres hermanas. El maíz crecía alto y fuerte, ofreciendo una escalera viviente para las judías trepadoras. Esas judías, a su vez, fijaban el nitrógeno en el suelo, alimentando al maíz y a la calabaza. Esta se extendía por debajo, y sus anchas hojas daban sombra para evitar las malas hierbas, y retenían la humedad, sin herramientas, sin aditivos, solo armonía. Pero la asociación de cultivos iba mucho más allá de estas tres. Los tagetes se plantaban cerca de los tomates, no por su aspecto, sino para confundir a las plagas con su penetrante aroma. La albahaca no era solo culinaria, era un repelente del gusano del cuerno. Las capuchinas actuaban como señuelo, atrayendo a los pulgones hacia sus vistosas flores y alejándolos de los cultivos más tiernos. Esta era la sabiduría de la tierra, transmitida, probada y recordada. Hoy, la ciencia todavía se está poniendo al día, descubriendo cómo algunas plantas envían mensajes químicos a través de sus raíces para ayudar o perjudicar a sus vecinas. Antes del zumbido de los frigoríficos, el almacenamiento de alimentos dependía de uno de los inventos más eficientes de la humanidad: la bodega subterránea. Construidas en las laderas o enterradas bajo los huertos traseros, estas cámaras silenciosas conservaban la cosecha, no con electricidad, sino con piedra, tierra y un profundo conocimiento de los ritmos de la naturaleza. En el interior, la temperatura rondaba entre 0 y 4 grados Celsius, con una humedad cercana al 90%, lo que las hacía perfectas para almacenar de todo, desde patatas y remolachas hasta zanahorias y coles. Durante 6 meses o más, las familias empaquetaban las verduras en cajas o en contenedores llenos de arena, tratándolas como suministros vivos, no como productos no perecederos. Cada cultivo tenía sus peculiaridades. Las manzanas necesitaban corriente de aire para evitar la acumulación de etileno, a las cebollas les gustaba el ambiente seco, y las hortalizas de raíz prosperaban en rincones húmedos. Los pepinillos y el chucrut reposaban en pesadas vasijas de barro que se alineaban en el suelo como barriles de tesoro olvidados. Algunas de las bodegas más avanzadas se dividían en zonas: húmeda para las raíces, seca para los ajos y ventilada para las frutas en maduración, sin enchufes, sin ruidos, solo la física y una construcción inteligente haciendo el trabajo de la refrigeración moderna, a menudo mejor, pasando de ser un práctico almacén de alimentos a una arquitectura viva que adornó los patios traseros estadounidenses durante generaciones. Los emparrados eran la mezcla perfecta de funcionalidad y belleza, estructuras que ofrecían sombra, privacidad, fruta fresca y un espectáculo estacional todo en uno. Estas estructuras de madera a menudo se extendían entre la casa y el jardín, formando pasillos verdes que filtraban la luz del sol e invitaban a paseos tranquilos bajo los racimos colgantes. A finales del verano,
Las vides maduras envolvían cada viga, transformando la carpintería básica en un exuberante pabellón cargado de fruta. Las familias plantaban más que solo uvas de mesa. Las Concord se convertían en jalea y zumo. Las uvas de vino se fermentaban en lotes caseros para ocasiones especiales, y lo que sobraba se convertía en pasas, secándose al sol sobre mallas. Era una inversión a largo plazo. Las vides necesitaban de 3 a 5 años para establecerse por completo, pero una vez que lo hacían, daban fruto durante generaciones, a veces más de un siglo. Plantar una no era solo por la sombra o las uvas, era un legado. Mientras que los emparrados recompensaban la paciencia, los espárragos la llevaban un paso más allá. Esto no era solo jardinería, era una inversión a largo plazo en la abundancia futura. Plántalos una vez, espera años y cosecha los frutos durante décadas. El viejo dicho era claro: planta espárragos para tus hijos. Año 1, nada. Año 2, quizás unos pocos tallos, pero para el tercer año, la verdadera magia comenzaba. Los tiernos tallos surgían como un reloj cada primavera, ofreciendo una cosecha durante 6 a 8 semanas, y seguían brotando hasta 30 años o más. Los jardineros trataban los lechos de espárragos como tierra sagrada, despejaban el rincón más soleado, incorporaban estiércol con la carretilla y espaciaban las coronas con cuidado. Una vez plantadas, no las molestabas. Eran reliquias vivientes. Algunas parcelas se convirtieron en hitos familiares que todavía producían tallos, plantados por bisabuelos generaciones antes. Los lechos documentados más antiguos de Norteamérica datan de los años 1800 y todavía brotan cada primavera. Enterrado bajo los suelos áridos de jardines antiguos yace un secreto, que el riego moderno aún no ha mejorado. Conocidas como ollas, palabra española para vasija, estas vasijas de barro sin esmaltar liberan lentamente la humedad, justo donde las plantas más la necesitaban. Sin tubos, temporizadores ni tecnología, solo física y una alfarería ingeniosa. A primera vista, parece demasiado simple para ser real. Una vasija de barro porosa enterrada junto a tus cultivos, que se llena de agua solo una vez cada pocos días. Sin tubos, sin temporizadores, sin desperdicio. La cerámica sin esmaltar exuda agua a través de sus paredes, solo cuando la tierra circundante se seca, dando a las plantas exactamente lo que necesitan, exactamente cuando lo necesitan. Esto no fue un invento reciente, es tecnología antigua. Los arqueólogos han descubierto ollas que datan de hace más de 4000 años. Desde el suroeste americano hasta la China de la dinastía Han, los agricultores nativos americanos perfeccionaron el método de cultivo de calabaza, maíz y frijoles, en el brutal calor del desierto, con una cantidad mínima de agua. La genialidad reside en su simplicidad. La olla se autorregula según la demanda de humedad, sin escorrentía, sin evaporación, solo una eficiencia lenta y silenciosa que puede reducir el uso de agua hasta en un 70%. No solo es sostenible, es inteligente, y de alguna manera lo dejamos enterrado en la historia. No toda la protección de las plantas venía en hileras o vallas. Algunas llegaban como cúpulas individuales y relucientes, colocadas delicadamente sobre los brotes jóvenes, cloches, cubiertas de vidrio en forma de campana, de cerámica o más tarde de plástico, ofrecían a las plántulas su propio invernadero privado, permitiendo a los jardineros engañar a la estación una planta a la vez. Caminar por un jardín lleno de cloches era como entrar en un campo de campanas de cristal. Cada una actuaba como un invernadero en miniatura, atrapando el calor, bloqueando el viento y protegiendo a las plantas jóvenes de las heladas y las plagas de principios de temporada. Las cloches francesas originales eran obras maestras sopladas a mano, campanas de vidrio de paredes gruesas que almacenaban el calor solar durante el día y lo liberaban durante la fría noche. Pero los jardineros americanos eran, ante todo, ingeniosos. Frascos de conservas, jarras de leche cortadas, incluso viejas pantallas de lámparas se ponían en uso. La forma no importaba, la función sí. Con estas pequeñas cúpulas, la lechuga desafiaba las tormentas de nieve. Los plantones de tomate se plantaban en la tierra semanas antes y las hierbas pasaban el invierno donde no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Era la prolongación de la temporada a la escala de una sola hoja, en los rincones tranquilos de los viejos jardines, detrás de los cobertizos y bajo el zumbido de las moscas, algo alquímico se preparaba. Los jardineros removían cubos de consuelda en descomposición, ortigas o restos de pescado en mezclas turbias y burbujeantes.
tés de compost, tan potentes que alimentaban parcelas enteras y tan penetrantes que despejaban el patio. El proceso era engañosamente simple: ortigas, consuelda, cabezas de pescado o cualquier material rico en nitrógeno se sumergían en agua y se dejaban macerar durante semanas. La fermentación anaeróbica hacía el resto. Lo que salía era un brebaje pantanoso y sulfuroso, lo suficientemente fuerte como para espantar a los invitados de una fiesta en el jardín. Sin embargo, las plantas lo bebían como si fuera un tónico. Esto no era solo un fertilizante casero, estaba vivo, rico en nutrientes de acción rápida y microbios beneficiosos. El té de compost funcionaba tanto por encima como por debajo de la línea del suelo, alimentando las raíces mientras mejoraba la biología del suelo en una sola dosis. Las recetas variaban según la necesidad. La consuelda potenciaba las floraciones, la ortiga avivaba las verduras de hoja verde y el té de pescado aportaba un golpe de proteínas que hacía que las verduras explotaran en crecimiento. No era bonito, pero funcionaba, y los jardineros juraban por él. Cuando la cosecha estaba recogida, las cocinas rurales no solo almacenaban cebollas, las exhibían. Trenzarlas no era meramente práctico, era una tradición. Los tallos secos se retorcían en elegantes cuerdas, colgadas de las vigas de la despensa, convirtiendo humildes verduras en rústicos candelabros de sustento y orgullo. He estado parloteando, y sin prestar demasiada atención a lo que estaba haciendo, y uno o dos de los veteranos no habrían estado muy orgullosos de esta ristra. La técnica era tan práctica como hermosa. Los jardineros comenzaban con los bulbos más grandes y firmes, tejiendo los tallos secos en patrones apretados y rítmicos, capa por capa. La trenza crecía, en parte artesanía, en parte coreografía. Las mejores podían medir varios metros, sosteniendo docenas de cebollas, sin romperse ni magullar una sola. Y estas trenzas no eran solo para exhibir. El flujo de aire entre los bulbos ayudaba a prevenir la podredumbre. Cualquier cebolla que se ablandara destacaba al instante y podía ser retirada antes de que estropeara el resto, en una época anterior a los contenedores de plástico y las bolsas de malla. Trenzar era un método de conservación intencionado. El impacto visual era un extra. Cebollas de guarda de color ámbar entrelazadas con moradas y rojas, colgando como guirnaldas rústicas sobre las mesas de la cocina. Susurraban una simple verdad: alguien aquí sabía cómo cultivar y cómo conservar. Antes de que las bayas del supermercado se criaran para durar más en las estanterías, las fresas de los patios traseros crecían como sueños salvajes. Las variedades tradicionales explotaban de sabor y se extendían sin control, echando estolones que convertían los ordenados bancales en extensas alfombras rojas, salpicadas de verde en un solo verano. Y no eran esas frutas gigantes y acuosas apiladas en los envases de plástico del supermercado. Las fresas tradicionales eran más pequeñas, más blandas y con un sabor increíble. Cada bocado sabía a verano condensado, dulce, ácido y muy aromático. Las bayas del supermercado simplemente no podían competir. Las plantas devolvían el cuidado con generosidad. Cada estolón que tocaba la tierra se convertía en una planta hija, creando una colonia que se autoexpandía. Con un poco de paciencia, una modesta hilera podía convertirse en una extensa parcela que alimentaba a las familias año tras año. Para los niños, la parcela era una búsqueda del tesoro en vivo, con bayas maduras escondidas bajo las hojas, rastros de estolones que llevaban a nuevos descubrimientos, y la emoción de comer fruta calentada por el sol directamente de la planta. No era solo jardinería, era crear recuerdos. Puede que las fresas endulzaran el verano, pero eran las hierbas las que transportaban su esencia al invierno. En las cocinas tradicionales americanas, manojos de salvia, orégano y tomillo colgaban como trofeos fragantes, convirtiendo las vigas y las bodegas en especieros vivientes. Esto no era solo decoración rústica. El secado de hierbas era un método de conservación vital con raíces que se remontaban a las granjas coloniales e incluso a los monasterios medievales. Allí, los monjes perfeccionaron técnicas para preservar tanto el sabor como la potencia medicinal, métodos que más tarde adoptaron los colonos decididos a hacer que cada cosecha durara. El proceso era en parte ciencia, en parte ritual. Cosechar en el momento justo, justo antes de la floración, después del rocío de la mañana, antes del calor del mediodía, atar en pequeños manojos, colgar boca abajo en lugares frescos y oscuros y esperar. El resultado: un sabor intensificado, aceites naturales conservados,
y hierbas que podían animar un guiso de invierno meses después. Cada planta requería su matiz. La albahaca exigía rapidez, el romero prefería paciencia. Algunos hogares incluso construían estanterías en el desván, dedicadas por completo a secar sus propios archivos aromáticos de lo mejor del verano. Para cerrar nuestra lista, no terminamos con una herramienta o una estructura, sino con algo aún más esencial: la generosidad que una vez definió la jardinería americana. La abundancia del patio trasero no se acaparaba, se compartía. Al llegar agosto, todo jardinero se enfrentaba al legendario excedente de calabacines. Pero en lugar de dejar que las verduras se pudrieran en la planta, las familias llenaban cestas y recorrían el vecindario, dejando productos en los porches con notas escritas a mano. Ninguna transacción, solo tradición. Estos silenciosos rituales creaban economías de confianza tácitas. Se intercambiaban tomates por maíz dulce. Un tarro de melocotones en conserva caseros venía con una receta y un consejo sobre el pH del suelo. Los jardineros mayores enseñaban a los más jóvenes a guardar semillas o a combatir las chinches de la calabaza, a menudo a cambio de un poco de ayuda para remover el compost. El intercambio no era solo comida, era conocimiento, historia y continuidad. Las semillas que pasaban de mano en mano llevaban décadas de adaptación al suelo local. En muchos casos, son la única razón por la que las variedades tradicionales sobrevivieron hasta el siglo XXI. Estas características de jardín perdidas no son solo reliquias pintorescas, son recordatorios de una época en que los patios traseros estaban llenos de propósito, paciencia y orgullo. Nos mostraron que los mejores jardines no solo alimentaban a la gente, sino que los arraigaban a las estaciones, a la tierra y a los demás. Hoy, en la era de las aplicaciones y de lo instantáneo, quizá lo que de verdad anhelamos es esa forma más lenta y conectada de cultivar un jardín que nutre algo más que el cuerpo. ¿Cuál de estas tradiciones olvidadas despierta algo en ti? ¿Has visto alguna de ellas en casas antiguas o has oído historias de jardineros que aún las recuerdan? Déjanos un comentario, nos encantaría saberlo. Y si te ha gustado esta inmersión en las raíces de la jardinería estadounidense, dale al botón de suscribirse y comparte Stellar Eureka con alguien que también sepa apreciarlo. Se despide Stellar Eureka.